Jaime había comenzado su nuevo empleo en una gasolinera en las afueras de Toronto con la esperanza de encontrar estabilidad en su vida. Las mañanas eran tranquilas, aunque frías, y el aire siempre estaba impregnado del olor a combustible mezclado con el rocío de la madrugada. Al principio, todo parecía rutinario, los clientes llegaban y se iban, los surtidores trabajaban sin descanso, y el paisaje suburbano, con su interminable carretera flanqueada por árboles y prados descoloridos, no ofrecía mucha distracción. Sin embargo, fue al tercer día cuando Jaime notó algo que cambió la monotonía de su entorno. Mientras limpiaba los surtidores con un trapo aceitoso, sus ojos captaron una figura dorada a la distancia, casi inmóvil junto a la carretera. Al principio pensó que era un animal salvaje, quizás un coyote o un perro callejero más, de los que ocasionalmente merodeaban por los alrededores. Sin embargo, había algo en su postura, en la forma en que permanecía sentado y con la vista fija en el horizonte, que llamó su atención. Jaime lo observó con detenimiento, deteniéndose un momento en sus tareas. Era un perro, eso estaba claro, pero no uno común. Su pelaje, aunque sucio y algo enmarañado, tenía un brillo dorado que parecía reflejar los rayos del sol. Sus orejas, en punta, se movían ligeramente con cada ruido, pero sus ojos oscuros no se apartaban de la carretera, como si esperara algo con una paciencia infinita. Intrigado, Jaime trató de seguir con su trabajo, pero la presencia del perro se quedó grabada en su mente. Esa tarde, mientras estaba en su descanso, lo volvió a ver. El perro estaba exactamente en el mismo lugar, sentado junto al borde del camino. La escena era desconcertante. Los coches pasaban rugiendo a su lado, levantando polvo y hojas secas, pero el animal no se movía. Su mirada era fija, profunda, como si estuviera buscando algo en el horizonte, algo que nunca llegaba. Con el paso de los días, el perro se convirtió en un punto fijo en la rutina de Jaime. Cada mañana lo veía en el mismo lugar, y cada tarde, al terminar su turno, ahí seguía, imperturbable, como si no hubiera pasado el tiempo. Su presencia comenzó a generar una curiosidad incontrolable en Jaime. Había algo en la quietud del perro, en su postura inquebrantable, que lo llenaba de preguntas. ¿Por qué estaba ahí? ¿Desde cuándo? ¿Qué podía estar esperando con tanta devoción? Una tarde, durante un descanso, Jaime decidió preguntar a sus compañeros de trabajo. Mientras se sentaban alrededor de una mesa improvisada detrás de la estación, con el aroma del café mezclándose con el del asfalto caliente, Jaime señaló hacia la carretera. ¿Alguien sabe algo sobre ese perro?, preguntó, intentando sonar casual, aunque su interés era evidente. Hubo un breve silencio, como si la pregunta los hubiera tomado por sorpresa. Luego, Eric, el empleado más veterano, se rascó la barba con gesto pensativo antes de responder. Ese perro, dijo lentamente. Ha estado ahí desde que empecé a trabajar aquí, y eso fue hace unos 7 años. Todos lo conocemos. Siempre está en el mismo lugar, llueva, truene o haga sol. Nadie sabe exactamente por qué. Supongo que alguien lo dejó aquí, y Eric hizo una pausa, mirando al perro a lo lejos, todavía está esperando que regresen por él. Jaime sintió un nudo en el estómago al escuchar esas palabras. 7 años. Era difícil de creer que un animal pudiera permanecer tanto tiempo en un mismo lugar, enfrentando el frío brutal de los inviernos canadienses y los calores sofocantes del verano. Pero ahí estaba, día tras día, como una figura eterna al borde de la carretera. ¿Nadie intentó ayudarlo?, preguntó Jaime, incrédulo. Richard, otro empleado más joven, se encogió de hombros. Algunos lo intentaron. Lo llamaron, intentaron llevarlo a casa, pero siempre regresa. También contactamos a refugios, pero cuando vienen por él, desaparece. Es como si supiera que intentan atraparlo. No molesta a nadie, así que con el tiempo dejamos de intentarlo. Jaime permaneció en silencio, procesando lo que acababa de escuchar.
Había algo profundamente triste en la historia de ese perro. Durante 7 años, nadie había podido convencerlo de que abandonara ese lugar. A pesar de todo el tiempo transcurrido, el perro seguía esperando. Esa noche, mientras regresaba a su pequeño apartamento, Jaime no podía quitarse la imagen del perro de la cabeza. Su fidelidad, su paciencia inquebrantable, lo conmovían de una manera que no sabía explicar. A la mañana siguiente, decidió acercarse al perro. No quería asustarlo, así que se mantuvo a cierta distancia. Llevó consigo un poco de comida, pensando que tal vez eso le permitiría ganar su confianza. El perro, al verlo acercarse, giró ligeramente la cabeza, pero no se movió. Jaime notó la tristeza en sus ojos, una tristeza que parecía llevar el peso de los años. «Hola, amigo», dijo Jaime en voz baja, intentando sonar amigable. El perro lo miró por unos segundos antes de volver su atención a la carretera. Jaime dejó la comida a unos metros de distancia y retrocedió, dándole espacio. No esperaba que el perro confiara en él de inmediato. Sabía que ganar la confianza de un animal como ese tomaría tiempo. Pero estaba dispuesto a intentarlo. Algo en su corazón le decía que este perro no solo necesitaba ayuda, sino también alguien que comprendiera su dolor. Jaime, como de costumbre, llegó temprano a su turno en la gasolinera. El café aún estaba caliente en su taza cuando salió a revisar los surtidores. A lo lejos, justo al borde de la carretera, el perro dorado estaba allí de nuevo, inmóvil, como si formara parte del paisaje. Habían pasado semanas desde que Jaime notó por primera vez su presencia constante, pero el enigma de su existencia no dejaba de intrigarle. Esa mañana en particular, su curiosidad finalmente superó su prudencia. Mientras tomaba su descanso, decidió mencionar al perro frente a sus compañeros de trabajo. Sentados alrededor de una mesa metálica detrás de la estación, bajo un techo improvisado que apenas los protegía del sol, Jaime rompió el silencio con una pregunta casual, aunque cargada de interés. «Oigan, ¿alguien sabe algo sobre ese perro que siempre está junto a la carretera?», dijo mientras señalaba hacia el lugar donde el animal estaba, una figura pequeña y solitaria en la distancia. La reacción fue inmediata. Eric, el más veterano del grupo, dejó de revolver su café y levantó la mirada, sus cejas fruncidas como si estuviera recordando algo. «¿Charlie?» preguntó, casi como si no necesitara confirmación. Jaime asintió, curioso. «¿Así se llama?» «Bueno, así lo llamamos nosotros», respondió Eric mientras se recostaba en su silla, con un aire pensativo. «Ese perro ha estado ahí más tiempo del que puedo recordar. Cuando empecé aquí hace 7 años, ya estaba ahí, en ese mismo lugar. Siempre esperando. Nunca falta». Jaime frunció el ceño, incrédulo. ¿7 años? Era imposible imaginar la vida de un animal tan fiel y a la vez tan solitario. ¿Esperando qué?, preguntó, aunque ya tenía una idea del doloroso trasfondo de la historia. «A su familia, supongo», respondió Eric, con un tono que mezclaba resignación y tristeza. «Dicen que alguien lo dejó aquí hace años. Tal vez pensaron que volverían por él, o quizás simplemente lo abandonaron. No lo sé. Pero desde entonces, él nunca se ha movido más allá de ese tramo de carretera». El silencio que siguió fue pesado. Jaime miró a sus compañeros, esperando alguna contradicción, pero en cambio vio la misma mezcla de pena y aceptación en los rostros de todos. Richard, uno de los empleados más jóvenes, tomó la palabra después de unos segundos. «Es como si estuviera atrapado en el tiempo», dijo, mirando hacia donde Charlie seguía sentado. «Los inviernos aquí son brutales, ¿sabes? Nieve, temperaturas bajo cero, tormentas. Y aún así, ahí está. Cada día, sin importar el clima». «¿Y nadie hizo nada por él?», preguntó Jaime,
sintiendo que la idea de dejar a un animal en esas condiciones era casi inhumana. Eric suspiró, rascándose la barba grisácea. Oh, claro que lo intentamos. Algunos de nosotros le llevamos comida al principio, pero es desconfiado. Apenas se acerca a las personas. Otros intentaron llevárselo a casa, pero siempre regresa a este lugar. También llamamos a refugios varias veces. Vinieron a buscarlo, pero siempre logra escapar antes de que lo atrapen. Es un perro listo, demasiado listo, diría yo. Jaime escuchó atentamente, cada palabra pesando más que la anterior. La imagen de Charlie, sentado bajo la lluvia o enfrentando el frío invierno canadiense, se clavó en su mente. La carretera no era un lugar para un animal como él, y sin embargo, parecía decidido a quedarse. Es extraño, ¿no?, dijo Richard, rompiendo el silencio que se había instalado. Esa lealtad. La mayoría de los perros habrían buscado un nuevo hogar, o se habrían unido a alguna manada de perros callejeros. Pero Charlie no. Sigue aquí, como si no pudiera rendirse. Jaime sintió un nudo en el estómago. Había algo profundamente conmovedor y trágico en esa idea. Charlie no podía rendirse porque no quería, porque, en el fondo, aún tenía esperanza. Esa esperanza lo mantenía firme, día tras día, frente a una carretera que no le devolvía nada más que el ruido de los coches pasando de largo. Es el perro más leal que he conocido, dijo Eric finalmente, con un tono más bajo, como si estuviera hablando consigo mismo. Pero también el más triste. Esa última frase quedó resonando en la cabeza de Jaime mucho después de que la conversación terminara. Esa noche, mientras se acomodaba en su cama, la imagen de Charlie lo seguía atormentando. Podía imaginarlo allí fuera, bajo la luz de la luna, su figura solitaria rodeada por la oscuridad de la carretera vacía. Jaime se preguntó cómo alguien podía haberlo dejado atrás. ¿Qué tipo de persona abandonaba a un ser tan noble, tan lleno de amor y fidelidad? Jaime también pensó en cómo se había acostumbrado a ignorar las cosas tristes de la vida, como muchos otros. Pero Charlie no era algo que pudiera ignorarse. Su historia, aunque apenas conocida, era un grito silencioso de devoción y abandono que nadie debería olvidar. Los días pasaron, pero la imagen de Charlie no se desvanecía de la mente de Jaime. Cada vez que miraba hacia la carretera y veía al perro solitario en su lugar habitual, algo dentro de él lo impulsaba a hacer algo, cualquier cosa. Finalmente, una tarde tranquila, mientras el sol comenzaba a caer, decidió dar el primer paso. Durante su descanso, agarró un poco de comida sobrante de su almuerzo, pan y unos pedazos de carne, y caminó con calma hacia Charlie. El perro, al verlo acercarse, levantó la cabeza de inmediato. Sus orejas se movieron ligeramente hacia atrás, no en señal de agresión, sino de cautela. Jaime notó cómo los ojos de Charlie, de un tono cálido pero melancólico, lo observaban con una mezcla de interés y desconfianza. Se detuvo a unos metros, dejando suficiente espacio para que el animal no se sintiera amenazado, y colocó la comida suavemente sobre el suelo. «Aquí tienes, amigo. No voy a hacerte daño», dijo Jaime con voz calmada, tratando de sonar tan no intimidante como fuera posible. Charlie no se movió de inmediato. Observó a Jaime detenidamente, como si intentara descifrar sus intenciones. Luego, de forma lenta y cautelosa, se levantó, manteniendo sus ojos fijos en el humano mientras se acercaba al pan y la carne. Jaime se quedó inmóvil, resistiendo el impulso de extender la mano o moverse. Sabía que cualquier gesto en falso podría ahuyentar al perro. Charlie olió la comida primero, sus movimientos cuidadosos y pausados. Después de unos segundos, tomó un pedazo pequeño de carne entre los dientes y retrocedió un par de pasos antes de comenzar a comer. Jaime observó el gesto con una mezcla de alivio y emoción. Era un pequeño avance, pero un avance al fin. Los días siguientes, Jaime convirtió esto en un ritual.
Cada vez que tenía oportunidad, llevaba algo de comida para Charlie y lo dejaba en el mismo lugar, hablando con él mientras lo hacía. No esperaba una respuesta, claro, pero las palabras parecían necesarias para llenar el silencio que rodeaba al perro. Tienes buen ojo, ¿sabes? Hoy traje un poco de pollo. Estoy seguro de que te gustará. A veces, Jaime se sentaba en el suelo, a unos metros de Charlie, mientras el perro comía. Cada vez parecía un poco menos nervioso, aunque siempre mantenía esa cautela que hablaba de años de abandono y desconfianza. Pero, poco a poco, esa barrera empezaba a desmoronarse. Un día en particular, mientras Jaime hablaba con su tono suave habitual, Charlie hizo algo inesperado. En lugar de retroceder después de tomar la comida, permaneció en su lugar, observándolo detenidamente. Sus orejas estaban relajadas, y aunque su cola no se movía, tampoco estaba rígida. Era un gesto sutil, pero para Jaime significó mucho. ¿Ves? No soy tan malo como pensabas, dijo Jaime con una sonrisa, casi como si hablara con un viejo amigo. A medida que los días se convertían en semanas, la confianza de Charlie creció. Ya no retrocedía tanto al acercarse Jaime. Incluso permitía que el joven estuviera un poco más cerca mientras comía. Sin embargo, Jaime sabía que ganar la confianza completa de un animal como Charlie tomaría tiempo. No era solo un perro callejero, era un alma herida, marcada por años de abandono y la espera interminable por algo que, probablemente, nunca regresaría. Lo que más sorprendía a Jaime no era la progresión de Charlie, sino cómo este pequeño ritual diario comenzaba a afectarlo a él también. Había algo profundamente gratificante en esas interacciones, en la paciencia y en el esfuerzo por ganar la confianza de un ser tan leal pero tan desconfiado. En Charlie, veía una lección de resistencia y esperanza, una que le hacía reflexionar sobre su propia vida. Un día, mientras el cielo se teñía de naranjas y púrpuras al atardecer, Charlie dio un paso más. Mientras Jaime se sentaba con las piernas cruzadas, el perro se acercó un poco más de lo habitual, deteniéndose a medio camino, como si estuviera evaluando si era seguro. Jaime contuvo la respiración, pero no se movió. Después de unos segundos, Charlie decidió sentarse allí, no demasiado cerca, pero lo suficiente para que ambos compartieran el mismo espacio de una manera más íntima. «Eres más valiente de lo que crees, amigo», murmuró Jaime, sintiendo una calidez en su pecho. Aquel momento marcó un nuevo inicio en su vínculo. Jaime sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer, pero por primera vez sintió que había logrado cruzar una parte del abismo que separaba la soledad de Charlie de la conexión que ambos parecían necesitar. Jaime, después de semanas de interactuar con Charlie, sintió un peso creciente en su corazón. Había intentado varias veces llevar al perro a su casa, imaginando que allí podría ofrecerle una vida más cómoda, lejos de la carretera y de los peligros que ésta representaba. Pero Charlie, a pesar de la conexión que habían forjado, nunca cruzaba esa última línea. Siempre regresaba a su lugar habitual, mirando la carretera como si esperara que algo o alguien apareciera. Una noche, mientras Jaime estaba en su pequeño apartamento, se sentó frente a su computadora, reflexionando sobre la situación. Las redes sociales eran una herramienta poderosa, pensó. Quizá, si compartía la historia de Charlie, alguien podría ayudar a encontrar una solución, o al menos a darle visibilidad a la increíble lealtad de este perro. Con cuidado, escribió una publicación emotiva, acompañada de fotos que había tomado durante las últimas semanas. En ellas, Charlie aparecía sentado junto a la carretera, con su mirada fija en el horizonte. Jaime describió cómo el perro había pasado 7 años esperando en el mismo lugar, y cómo se había ganado su respeto y admiración con su lealtad inquebrantable. «Este es Charlie», comenzó el texto. Un perro que ha pasado 7 años esperando junto a una carretera en las afueras de Toronto. No sabemos exactamente a quién espera, pero su mirada lo dice todo, espera a alguien que no ha vuelto. Lo he intentado llevar a casa, pero siempre regresa aquí.
Su historia es un recordatorio de lo fuertes que pueden ser los lazos del amor y la lealtad. Si alguien sabe algo sobre él o su historia, por favor, contácteme. Jaime subió la publicación y se fue a dormir, sin saber qué esperar. A la mañana siguiente, su teléfono estaba lleno de notificaciones. La historia de Charlie se había viralizado. Había cientos de comentarios, me gusta, y mensajes privados de personas conmovidas por el relato. Algunos ofrecían adoptar a Charlie, otros simplemente expresaban su admiración y tristeza por la situación del perro. ¡Qué historia tan increíble! Este perro es un símbolo de amor verdadero, decía un comentario. Esto rompe el corazón. Ojalá encuentre lo que está esperando, escribió otra persona. Jaime pasó horas leyendo los comentarios, sorprendido por el impacto que la historia había tenido. Pero lo que realmente lo sorprendió fue un mensaje directo que apareció entre la avalancha de notificaciones. Venía de una mujer que decía llamarse Elena, y el contenido del mensaje lo dejó sin palabras. Hola, Jaime. Creo que sé quién es Charlie. Si no me equivoco, este es el perro de mis antiguos vecinos. Ellos eran una pareja mayor que vivía en las afueras de Toronto. Solían viajar mucho en auto con su perro, pero hace unos años tuvieron un accidente fatal en esa carretera. Siempre me pregunté qué había pasado con su perro. ¿Podría ser él? Jaime leyó el mensaje varias veces, sintiendo un nudo en la garganta. Finalmente, parecía que había una pista real sobre el pasado de Charlie. Respondió rápidamente, agradeciendo a Elena por la información y pidiéndole más detalles. La mujer le explicó que la pareja, los señores Howard, era muy unida. Amaban a Charlie como a un hijo y solían llevarlo a todos lados en su auto. Un día, mientras regresaban de un viaje, tuvieron un accidente fatal cerca de la gasolinera donde ahora se encontraba el perro. Según recordaba Elena, después del accidente, Charlie simplemente desapareció, y nunca más se supo de él. Para Jaime, todo comenzaba a tener sentido. Charlie no solo esperaba a cualquiera, esperaba a su familia, sin saber que nunca volverían. La revelación lo llenó de tristeza, pero también de una nueva determinación. Ahora más que nunca, sentía la responsabilidad de encontrar una manera de honrar la memoria de los Howard y darle a Charlie el cierre que merecía. Jaime decidió actualizar la publicación en redes sociales con esta nueva información, invitando a quienes conocieran a los Howard a compartir cualquier recuerdo o detalle adicional sobre ellos. Al mismo tiempo, empezó a planear cómo podría ayudar a Charlie a encontrar la paz, a dejar de esperar lo que no podía regresar, y a comenzar un nuevo capítulo en su vida. El mensaje de Elena resonaba en la mente de Jaime mientras trataba de asimilar la verdad sobre Charlie. El perro que había mostrado una lealtad tan conmovedora, que había soportado la soledad y las inclemencias del clima durante 7 largos años, no estaba esperando a cualquiera. Charlie esperaba a sus dueños, quienes nunca regresarían. Jaime releía el mensaje mientras las palabras cobraban un peso mayor cada vez. La idea de que el perro había pasado todo este tiempo en un duelo silencioso y lleno de esperanza lo golpeó profundamente. De alguna manera, Charlie había conservado la fe en que, un día, los señores Howard aparecerían, quizás en su auto familiar, listos para llevarlo de vuelta a casa. Jaime intentó imaginar lo que habría sucedido aquel día fatídico. Los Howard conduciendo por la carretera, con Charlie tal vez en el asiento trasero, observando el paisaje. El accidente que acabó con sus vidas, dejando a su fiel compañero desconcertado y solo. La imagen de Charlie esperando al costado de la carretera, día tras día, durante años, lo llenó de una mezcla de tristeza y admiración. Se quedó mirando a Charlie desde la ventana de la gasolinera esa tarde. Allí estaba, en su lugar habitual, con la misma mirada fija en la carretera. ¿Cuántos coches habría visto pasar en todos esos años? ¿Cuántos ruidos le habrían hecho alzar la cabeza, con la esperanza de reconocer el sonido del auto que tanto esperaba? Jaime sintió un nudo en la garganta.
La lealtad de Charlie era tan inquebrantable que, incluso sabiendo lo que él ahora sabía, resultaba imposible pensar en apartarlo de aquel lugar. Había algo profundamente conmovedor, casi sagrado, en su espera. Esa noche, después de terminar su turno, Jaime decidió sentarse junto a Charlie. Llevó consigo una manta para cubrirse del frío y un pequeño paquete de golosinas que sabía que al perro le gustaban. Mientras el sol se ponía, creando un juego de colores cálidos en el horizonte, Jaime se sentó en silencio al lado de Charlie, respetando su espacio. Después de unos minutos, Charlie, como si entendiera la presencia de Jaime, giró levemente la cabeza y lo miró. Era una mirada tranquila, pero cargada de historia, como si en esos ojos se escondieran todos los recuerdos que el perro había acumulado. Jaime no pudo evitar sentir que Charlie sabía, en el fondo, que los Howard no regresarían, pero su corazón se negaba a abandonar la esperanza. «Te entiendo, amigo», murmuró Jaime finalmente, rompiendo el silencio. «Ellos eran tu familia. No sé cómo lo haces, pero me has enseñado más sobre lealtad de lo que jamás pensé aprender». El viento sopló suavemente, y Charlie volvió a girar la cabeza hacia la carretera. Jaime permaneció allí, sintiendo que, en ese momento, no había palabras suficientes para consolar al perro, ni siquiera para entender del todo su dolor. Sin embargo, decidió que haría todo lo posible por estar a su lado, por mostrarle que, aunque no podía traer de vuelta a los Howard, él no estaba completamente solo. Esa noche, mientras regresaba a casa, Jaime sabía que la historia de Charlie no podía terminar ahí. De alguna manera, tenía que encontrar la forma de honrar esa lealtad y ayudar al perro a encontrar paz, aunque el camino hacia ello aún fuera incierto. La conexión que sentía con Charlie crecía con cada día, y con ella, una determinación inquebrantable de devolverle un poco del amor que había estado esperando durante tantos años. Jaime sabía que lo que estaba a punto de hacer no sería fácil, pero sentía que era necesario. La conexión de Charlie con los Howard era tan profunda que, quizás, llevándolo al lugar donde descansaban sus antiguos dueños, el perro pudiera encontrar algo parecido a un cierre. Así que, una tarde tranquila, después de terminar su turno en la gasolinera, Jaime tomó la decisión de llevar a Charlie al cementerio. Charlie no puso resistencia cuando Jaime le colocó la correa. Había desarrollado una confianza inusual en él durante las últimas semanas. Sin embargo, cuando subieron al auto, el perro comenzó a observarlo con curiosidad, como si supiera que ese viaje sería diferente. El trayecto fue silencioso. Charlie miraba por la ventana, sus orejas ligeramente alzadas, captando los sonidos del camino. Jaime, por su parte, mantenía una mano firme en el volante y la otra descansaba en el asiento del copiloto, cerca del perro, en un gesto de compañía. Cuando llegaron al cementerio, el sol comenzaba a ponerse, bañando el lugar en un resplandor dorado que hacía que las lápidas parecieran brillar suavemente. Jaime bajó del auto y guió a Charlie hacia el lugar donde los Howard estaban enterrados, gracias a la información que Elena le había proporcionado. Al acercarse a las tumbas, el perro empezó a caminar más despacio, su postura cambió, y su respiración se volvió más rápida, como si algo en el aire le resultara familiar. Cuando finalmente llegaron a las lápidas, Charlie se detuvo. Jaime lo soltó de la correa, dándole la libertad de explorar. El perro se acercó a las tumbas con cautela, su nariz pegada al suelo, oliendo cada rincón con una intensidad que mostraba que reconocía algo especial en ese lugar. De repente, Charlie dejó de moverse. Su cuerpo entero se tensó, y luego se relajó de golpe, dejando escapar un leve gemido que desgarró el corazón de Jaime. El perro se sentó frente a las lápidas, mirándolas fijamente, y luego, como si el peso de los años lo alcanzara de golpe, dejó caer su cabeza entre sus patas y emitió un llanto profundo y doloroso. Jaime se arrodilló junto a Charlie, acariciando su espalda con ternura. Nunca había visto a un animal expresar emociones con tanta claridad. Era como si Charlie comprendiera, en ese instante, que los Howard no volverían, pero también, que por fin había encontrado dónde estaban.
El llanto de Charlie se prolongó durante minutos que parecieron eternos. Jaime no dijo nada, permitiéndole al perro procesar su dolor. El silencio del cementerio, interrumpido solo por el viento y el llanto suave de Charlie, creaba un ambiente solemne y conmovedor. Cuando Charlie finalmente levantó la cabeza, sus ojos estaban llenos de una tristeza tan pura que Jaime sintió un nudo en la garganta. Sin embargo, también había algo más en su mirada, como si, al comprender la verdad, hubiera encontrado una forma de paz. Jaime permaneció un rato más junto a Charlie, dejando que el perro se despidiera a su manera. Antes de irse, se inclinó hacia las tumbas y, en voz baja, dijo: «Prometo cuidar de él. Sé que era su familia, y ahora haré todo lo posible por serlo yo». En el camino de regreso, Charlie permaneció en silencio, pero su postura parecía diferente. Aunque aún cargaba con la tristeza, había en él un aire de resolución, como si ahora supiera que, aunque sus dueños no regresarían, su lealtad no había sido en vano. Jaime lo observó y sintió que el vínculo entre ambos se había fortalecido más allá de las palabras. Ese día marcó un nuevo capítulo en la vida de Charlie y Jaime, uno en el que ambos aprendieron a lidiar con la pérdida mientras construían algo nuevo juntos. El sol comenzaba a ocultarse tras el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. Jaime y Charlie permanecían en silencio junto a las lápidas de los Howard, compartiendo un momento de introspección que parecía eterno. Jaime observaba a Charlie, quien, aunque agotado por la carga emocional del día, se veía más tranquilo, como si algo en su interior se hubiera reconciliado. Con una caricia suave sobre la cabeza del perro, Jaime habló con ternura. «Es hora de irnos, amigo. Ellos siempre estarán aquí contigo, pero no tienes que estar solo más tiempo. Puedes venir conmigo. Podemos empezar algo nuevo, juntos». Charlie levantó la mirada, sus ojos brillantes de emoción. Durante 7 largos años había estado anclado a un lugar y un propósito, esperando a quienes amaba. Sin embargo, en ese momento, parecía comprender que su espera había llegado a su fin. Lentamente, se levantó y se acercó a Jaime, apoyando su cabeza en su pierna como si aceptara la invitación. Jaime sonrió y se puso de pie. «Vamos, chico», dijo, dando un paso hacia el camino. Por un instante, Charlie vaciló. Giró la cabeza hacia las lápidas una última vez, como si estuviera diciendo adiós, y luego, con un movimiento decidido, comenzó a caminar junto a Jaime, alejándose del cementerio y del pasado que lo había mantenido prisionero por tanto tiempo. De regreso en el auto, Charlie parecía diferente. Había algo más liviano en su presencia, una quietud que Jaime no había notado antes. Mientras conducían hacia casa, Jaime hablaba en voz baja, contándole al perro sobre la vida que podrían compartir. «Tengo un sofá cómodo, y el parque está cerca. Podremos pasear todas las tardes. Y, por supuesto, siempre habrá un plato lleno de comida para ti». Al llegar a su modesto apartamento, Jaime abrió la puerta y dejó que Charlie entrara primero. El perro miró alrededor, explorando cada rincón con cautela. Después de un rato, se dejó caer sobre una alfombra en la sala de estar, dejando escapar un suspiro profundo. Jaime, al verlo tan relajado por primera vez, sintió un nudo en la garganta. «Bienvenido a casa, Charlie», dijo, mientras le ofrecía una golosina. En los días que siguieron, Charlie comenzó a adaptarse a su nueva vida. Aunque seguía mostrando señales de nostalgia de vez en cuando, poco a poco aprendió a disfrutar de su presente. Las caminatas con Jaime, los momentos de juego y la calidez de tener un hogar transformaron al perro fiel en un compañero lleno de energía y gratitud. Sin embargo, lo que realmente selló el comienzo de su nueva vida fue una tarde en el parque. Mientras Jaime lanzaba una pelota, Charlie corrió tras ella con entusiasmo y volvió a traerla por primera vez. Era un gesto pequeño, pero para Jaime, era un símbolo de que el perro finalmente estaba soltando el peso de su pasado y aceptando la felicidad del momento. Con el tiempo, Charlie no solo encontró un hogar,
sino también un propósito renovado: ser el mejor amigo de Jaime. Juntos, crearon una vida llena de amor, compañía y segundas oportunidades. Y aunque el recuerdo de los Howard siempre estaría en el corazón de Charlie, ya no era un ancla, sino un lazo invisible que lo conectaba con quienes lo amaron primero y quienes lo amaban ahora. En las noches tranquilas, cuando Charlie descansaba junto a Jaime en el sofá, ambos miraban por la ventana hacia las estrellas. Era un recordatorio silencioso de que, a veces, las historias de pérdida pueden transformarse en historias de esperanza, y que el amor, en cualquiera de sus formas, siempre encuentra un camino para sanar. Con el paso del tiempo, la historia de Charlie dejó de ser una anécdota personal y se convirtió en un símbolo de resiliencia y amor incondicional. Para Jaime, cada día junto a Charlie era un recordatorio de que incluso los corazones más heridos pueden encontrar la fuerza para seguir adelante. La lealtad del perro no solo inspiró a Jaime, sino también a quienes habían seguido su historia. En un momento de tranquilidad, Jaime se sentó junto a Charlie en el sofá, acariciando su pelaje suavemente mientras reflexionaba sobre todo lo que había sucedido. «Sabes, amigo, creo que tú me has enseñado más a mí de lo que yo podría haberte dado. Tu lealtad, tu paciencia, tu capacidad de amar a pesar de la pérdida, es algo que todos podríamos aprender». Charlie levantó la mirada, sus ojos reflejando una comprensión silenciosa. Jaime decidió compartir un último mensaje con quienes habían seguido su viaje con Charlie. Grabó un breve video desde la sala de su hogar, con Charlie recostado junto a él. La historia de Charlie es una lección para todos nosotros. Nos muestra que el amor trasciende el tiempo y las circunstancias, y que siempre es posible encontrar un nuevo comienzo, sin importar cuánto hayamos sufrido. Los animales tienen una manera de enseñarnos sobre la vida que las palabras no siempre pueden expresar. Hizo una pausa, acariciando a Charlie antes de continuar. Si algo puedo pedirles, es que miren a los animales en sus vidas, o a los que se crucen en su camino, con el mismo amor y respeto que ellos nos ofrecen. Su lealtad, su capacidad de perdonar y su forma de vivir en el presente son lecciones que, como humanos, necesitamos más que nunca. Charlie se acomodó un poco más cerca de Jaime, como si aprobara cada palabra. Con una sonrisa, Jaime cerró su mensaje: «Gracias por acompañarnos en esta historia. Charlie y yo hemos encontrado nuestra paz, y espero que ustedes también encuentren la suya, en los momentos más pequeños, en las conexiones más simples. Porque, al final, eso es lo que realmente importa». El video se hizo viral rápidamente, tocando los corazones de miles de personas. Comentarios llenos de empatía y reflexiones inundaron las redes sociales, mostrando que la historia de Charlie no solo había transformado la vida de Jaime, sino también la de aquellos que la conocieron. Y así, la vida continuó para Jaime y Charlie, con días llenos de paseos, risas y una amistad inquebrantable. La carretera que una vez había sido un símbolo de espera interminable quedó atrás, reemplazada por un hogar cálido y una vida compartida. Pero la lección que dejó Charlie perduraría, que incluso en medio de la pérdida, siempre hay espacio para un nuevo comienzo y para el amor en su forma más pura e incondicional.